Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a nuestro canal A la Luz de su Palabra, para estar compartiendo una vez más de nuestra serie expositiva de los profetas menores anunciando al Reino del Norte, donde ya nos encontramos en la tercera sección del libro de Oseas, donde estaremos compartiendo y analizando el capítulo 7 y el capítulo 8. Y seguiremos usando los mismos métodos, haciendo estas divisiones naturales, como lo hemos hecho durante todo este estudio, toda esta serie. Hemos estado usando métodos de trasfondo histórico, usando métodos también gramaticales, para también estar dándole una importancia a la retórica del autor, que es muy importante considerar la retórica del autor, y a la vez también, amados hermanos, considerando el aspecto teológico de cada estudio que hemos hecho de nuestra serie. En la sección anterior estuvimos analizando los capítulos 4, 5 y 6 de este libro, y donde el énfasis estaba siendo de manera constante en esa palabra conocer, la demanda formal de parte de Dios a través del profeta a este pueblo que no se quiere volver a Él, que no quiere arrepentirse. Y esta demanda formal es para decirle que ellos no tenían conocimiento vivencial de Dios. Solamente estaban practicando una vida litúrgica y una vida sin fruto, una vida vacía, religiosa. Y esa es la exhortación que se le hace en la sección anterior. Hoy estaremos analizando el capítulo 7, como les mencioné anteriormente, y el capítulo 8. Y nos encontraremos acá con diversas amonestaciones, usando una retórica para persuadir y darle una mayor relevancia y una mayor enseñanza a lo que el autor nos quiere compartir. Ese es el énfasis de usar los métodos retóricos, de dar a conocer una verdad de manera más profunda, más clara, que quede una evidencia rotunda de cada uno de estos recursos retóricos que se usan en diversos pasajes de las Escrituras. Y nos encontraremos hoy con estos recursos retóricos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de este libro. Le estaremos dando lectura al primer versículo del capítulo 7 del libro de Oseas. Dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. Aquí, amados hermanos, debemos hacer énfasis a estos tres aspectos que señala el autor. Dice que se descubrió la iniquidad, maldades y engaño. Y eso es lo que nos va a señalar el autor de este libro en todo este capítulo. Son pecados que estaban guardados o escondidos, digámoslo así, porque dice: se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y allí dice: y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Es decir, que
estaba el ladrón adentro y afuera estaba el salteador, es decir, que había robo, engaño por todas partes. Y aquí nos quiere señalar el autor de este libro que Efraín y Samaria representan una fortaleza para el pueblo de Israel, ya que eran ciudades importantes que eran predominantes dentro de este reino. Pero dentro de estas ciudades se encontraba todo este pecado, todos estos pecados y estas malas prácticas que estaban ocultas, entre comillas, porque Dios todo lo conoce y Dios todo lo sabe. Pero ellos aparentemente pensaban que Dios no conocía su manera de vivir, su manera de actuar, pero veremos a la luz de la palabra que estaban totalmente equivocados. El verso 2 dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, ahora le rodean sus obras, delante de mí están. Nuevamente nos encontramos con esta palabra, maldad, que señalamos en el verso anterior. Y también, como lo acabamos de decir, ellos aparentemente pensaban que Dios no conocía su situación de vida, que Dios no conocía su manera de vivir, su manera de experimentar su vida espiritual, pero estaban totalmente equivocados, porque aquí claramente dice este pasaje, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Es decir, Dios conocía totalmente todo lo malo que ellos hacían. Y dice, y ahora le rodean sus obras. O sea, es decir, todo lo malo que ellos hacían salió a la luz y estaban dando testimonio de que ellos actuaban de esa manera, que ellos practicaban todas esas maldades, pero ahora ya estaban a la luz de todos. Por eso dice, le rodeaban delante de ellos sus obras. Luego el verso 3 dice, con su maldad alegran al rey. Y nuevamente nos encontramos con esta palabra, maldad, que hemos venido repitiendo y dándole un énfasis, ya que se repite de manera constante, como lo señalamos anteriormente. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Y aquí, amados hermanos, vemos que en este contexto era prácticamente algo habitual para ellos. Ellos estaban pecando de manera deliberada, pero a través de esos pecados alegraban al rey y a los príncipes con todas sus mentiras, con todos sus pecados. Ellos se estaban deleitando en sus malas prácticas. Y esto lo hacían entretenido, esto ya lo hacían algo agradable para ellos. Luego el verso 4 dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero. Y esta palabra también vamos a encontrarla de manera repetida aquí en este pasaje, en este capítulo, ya que, como les señalé anteriormente, el autor comenzará a usar recursos retóricos para dar a entender su idea, para dar a conocer lo que él quiere que nosotros como lectores podamos percibir, podamos recibir de este escrito. Acá dice que son como horno encendido por el hornero, es decir, el horno está encendido.
está encendido, dice, que cesa para avivar el fuego después de que está hecha la masa, hasta que haya leudado. Es decir, el hornero prende el horno y lo deja encendido mientras la masa pasa ese proceso de leudación. Es decir, que todo esto se está preparando, todo esto tiene una premeditación, no es algo casual, no es una simple situación, sino que más bien es algo que se prepara, es algo que se está premeditado, preparado. Hay una preparación para aquello, dando alusión a lo que venimos compartiendo, a lo que estamos hablando de la maldad, hablando de la iniquidad y hablando del engaño que nos menciona este pasaje anteriormente. Esa es la ilación, ese es el contexto de lo que nos viene transmitiendo el autor en estos pasajes. Dice el verso 5, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Ellos se deleitaban, lo pasaban bien, mientras el pueblo se caía a pedazos, digámoslo así. Ellos estaban entretenidos en sus fiestas, se embriagaban y lo pasaban bien. Esa era la realidad del reino del norte, un reino decadente, y lo hemos repetido en muchas oportunidades, un reino que no estaba siendo guiado por Dios. Y es más, la sección anterior también compartimos que Dios les encareció diciéndoles, pusieron reyes y nunca me consultaron, a mí no me consultaron. Y era precisamente lo que sucede acá en este capítulo nuevamente, cómo se comportaban las autoridades civiles de este reino. Mientras había conflictos, había una decadencia, había una debilidad de esta nación, ellos estaban pasándolo bien, estaban divirtiéndose y embriagándose. El verso 6 dice, aplicaron su corazón semejante a un horno y sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Nuevamente encontramos esta palabra haciendo esta semejanza, esta comparación a un horno que está encendido. Y es precisamente, amados hermanos, lo que compartí hace unos instantes atrás. Estos pecados de Israel que representan esta comparación son premeditados, son preparados, son como la concupiscencia, algo que se piensa, algo que se medita, algo que se planea para luego llevarlo a cabo. Por eso aquí el autor dice, toda la noche duerme su hornero y a la mañana encendido como llama de fuego. O sea, está diciendo que hay un tiempo que se deja calentar el horno para que se encienda, para que esté caliente. Hay un proceso y es precisamente lo que ellos estaban haciendo. Estaban preparando, premeditando sus pecados para luego llevarlos a cabo. Esto no era algo casual, no era algo repentino, sino ya era una manera de vivir, y es lo que quiere expresar el autor de este libro. Luego el verso 7 dice, todos ellos arden como un horno. Nuevamente nos encontramos con esta palabra. Y lo digo, amados hermanos, para poder dar a conocer los énfasis que el autor nos quiere dar a conocer. Y nosotros debemos estar atentos a aquellas cosas. Si esto se repite de manera constante, es porque el autor quiso darle un énfasis, quiso darle una importancia para
que el lector pudiera captar su idea, pudiera darle esa importancia que él le quiso dar para dar a conocer una verdad de manera más profunda. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Y aquí, amados hermanos, señala lo que ocurría en aquel entonces. Habían golpes de Estado, habían matanzas de reyes, pero ellos no acudían a Dios. Y aquí veremos también en este contexto a quién acudían ellos en su desesperación, en sus momentos de aflicciones. Veremos a través de la palabra a quién acudían ellos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, dice. Efraín fue torta no volteada. Y nuevamente vemos estos recursos retóricos. Ahora señala el autor de este libro que Efraín fue como una torta no volteada, dando alusión a una tortilla que se cuecen en cenizas. Pero esta tortilla no se dio porque para cocer, para que quede bien cocida una tortilla debe estar totalmente tapada de ceniza o dar la vuelta en algún momento. Pero aquí señala el autor que esta tortilla no fue volteada, sino que se coció solamente en un lado. Y aquí representa el estado de este reino inmaduro, haciendo alusión a que no se coció de manera completa. Y es lo que quiere dar a conocer el autor. Luego el verso 9 dice: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Aquí 2 veces menciona esta palabra, y él no lo supo, y él no lo supo. Ese es el énfasis que quiere darle el autor, dando a conocer que a esta persona, aparentemente una persona que le salen canas, pero no logra darse cuenta que le han salido canas, dando alusión que se está debilitando, que se está envejeciendo, que está llegando a su fin, pero lamentablemente no se logra dar cuenta. Y es precisamente lo que le pasa a este reino. No logran darse cuenta de su estado delante de los ojos de Dios. Luego el verso 10 dice: y la soberbia de Israel testifica contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto. Y es precisamente el problema de Israel, amados hermanos, la soberbia. No los dejaba ver su estado miserable delante de los ojos de Dios. Ellos creían que estaban bien, ellos aparentaban estar bien. Por eso el verso que inició esta sección decía que sus pecados fueron descubiertos porque ellos los tenían ocultos. Y como ellos seguían haciendo cultos, seguían presentando sus ofrendas, seguían haciendo esta litúrgica religiosa, ellos se engañaban a sí mismos porque aparentaban una vida de santidad, una vida consagrada para Dios, pero Dios conocía verdaderamente sus vidas, y es lo que les está hablando en todos estos capítulos que hemos estado analizando. Luego el verso 11 dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Y aquí, amados hermanos, nuevamente vemos una comparación
vemos esta metáfora, una comparación, pero también usa otro recurso retórico que es la sátira, que es una comparación con algo de burla, porque aquí dice, Efraín fue como una paloma incauta, como una paloma tonta. Eso es lo que quiere decir, sin entendimiento. Dice, llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Y aquí es precisamente lo que hacía este reino. Y anteriormente yo dije que el mismo pasaje nos iba a dar a conocer a quién acudían ellos. Cuando ellos estaban desesperados, cuando ellos se sentían algo debilitados o quizás con algún peligro que se acercaba hacia ellos, ellos acudían hacia las naciones vecinas, hacia los imperios vecinos para buscar la tranquilidad, para buscar la estabilidad, para buscar la seguridad. Pero en ningún momento buscaban a Dios para encontrar la paz y la seguridad. Y por eso el autor de este libro seguirá repitiendo, como lo ha hecho en todos estos capítulos, esta palabra que comienza este libro representando que es el adulterio, la fornicación, ya que ellos se refugiaban en otros dioses. Luego el verso 12 dice, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Nuevamente seguimos con estas comparaciones. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y esta red representa algo muy interesante, ya que la red se utilizaba para la pesca de peces. Y el sentido de la red es que es algo invisible, algo difícil de visualizar. Y es por eso que los peces quedan atrapados en la red. Y en esta época no solo usaban la red para atrapar peces, sino también para atrapar pájaros como las codornices y todo eso. Entonces, las aves quedaban atrapadas sin ver esta red. Entonces, la alusión que le quiere dar acá el autor del libro es que ellos estaban atrapados en esa red, pero no se daban cuenta, no sabían que estaban atrapados en esa red. Por eso dice, Efraín fue como paloma incauta. Luego en el verso 12 dice, los haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones, ya que ellos hacían cultos litúrgicos y allí hacían sus oraciones, presentaban sus ofrendas, pero de una manera totalmente miserable. Eso es lo que ellos estaban haciendo, amados hermanos, ya que estaban practicando el sincretismo, es decir, que adoraban a Dios, el único Dios verdadero, pero a la vez también adoraban a otros dioses creados por las manos del hombre o también creados por Dios mismo, ya que ellos también adoraban a la luna, a las estrellas, a las constelaciones. Y es precisamente lo que también nos menciona el libro de Romanos, que en vez de adorar al Creador, aquellas personas habían decidido adorar lo que el Creador había creado. Es algo muy similar lo que vemos en estos pasajes, en este contexto. Luego el verso 13, hay un ay, y estos ay les hemos hecho énfasis en otras oportunidades, que estos ay que menciona Dios son advertencias muy
considerables. Dice, ay de aquellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Claro, y es precisamente lo que acabamos de decir. Ellos hablaban mentiras contra Dios porque ellos con sus labios profesaban amar a Dios, profesaban servir a Dios, serles fieles a Dios, pero con sus hechos hacían todo lo contrario. Luego el verso 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Ellos solo buscaban a Dios para buscar un beneficio económico, un bienestar, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Su corazón estaba en sus dioses hechos por mano de hombre, en sus dioses que tenían boca pero no hablaban, tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no escuchaban. Luego el verso 15 dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Es precisamente lo que acabamos de decir. No fueron fieles a Dios, no retribuyeron todo lo que Dios había hecho todo el tiempo con ellos. Si vemos en la historia, Dios los saca de la esclavitud con mano poderosa, los bendice, los sustenta, y ellos aún así están cayendo en el sincretismo de una manera deliberada. Cuando terminemos al término de esta serie de los profetas menores anunciando el reino del norte, daremos una explicación al trasfondo cultural de todo lo que le sucedía a Israel. ¿Por qué Israel? ¿Por qué ellos eran tan desobedientes? ¿Por qué a ellos les costó tanto ser fieles a Dios? Y todo tiene un trasfondo cultural, amados hermanos. Y eso hay que comprenderlo de manera panorámica para poder entender la cosmovisión de cada uno de ellos. Debemos entender que entre los escritos que hoy nosotros podemos analizar, existe una brecha de tiempo, una brecha de cultura, una brecha de historia, y todo eso debemos considerarlo al momento de poder acercarnos a estudiar cada uno de estos libros. El verso 16 dice, volvieron. Luego nos encontramos con un pero, que le hemos dado mucho énfasis en nuestros estudios. Ese pero representa una contraposición. Dice, pero no al Altísimo. O sea, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Nuevamente nos encontramos con una comparación. Y esta comparación también tiene sátira, ya que es como burlesca, ya que este arco engañoso es un arco defectuoso, un arco que usted podría hacer puntería con ese arco para darle algo, pero debido a su defecto no podrá darle al blanco de lo que le está apuntando porque está defectuoso. Luego dice, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y aquí cuando menciona que esto será el escarnio en la tierra de Egipto, hace alusión a el cautiverio.
directamente hace alusión al cautiverio, no precisamente a la tierra de Egipto, sino hace alusión a la esclavitud, ya que ellos en Egipto habían experimentado también la esclavitud. Y así, amados hermanos, pasamos al capítulo 8 de este libro. Capítulo 8 de este libro. Vamos al capítulo 8. Y aquí, amados hermanos, nos encontramos en el verso 1 que dice: pon a tu boca trompeta, haciendo alusión a esta advertencia, a este anuncio que se daba en aquella época cuando había peligro, cuando el enemigo estaba cerca, cuando se acercaba peligro. Es un sonido de advertencia, un sonido de guerra. Pon a tu boca trompeta, dice. Pon a tu boca trompeta como el águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Aquí, amados hermanos, seguimos con estas metáforas. Y aquí dice que como águila viene contra la casa de Jehová. El águila representa un animal feroz, un animal rápido para capturar a su presa. Y aquí dice que viene contra la casa de Jehová, señalando que Dios no iba a guardarlos de ese ataque, de esa ave que venía a hacer daño. Pero aquí se le da alusión al imperio asirio. Dios permite que ellos sean atacados y a la vez también sean llevados cautivos, que ese es el contexto. Pero Dios lo permite porque aquí tenemos este conector, dice: porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. El autor de este libro ha querido dejar totalmente claro que Dios ha sido paciente, que Dios ha intervenido de muchas maneras, ha sido muy constante en persuadir, en exhortar, en advertir, mostrando la intención de evitar esta circunstancia en la que hoy se encuentra el reino del norte a través de este relato. No es una decisión momentánea, no es una decisión rápida que Dios está haciendo, sino que esto ha sido paulatino y lo hemos podido ver en toda esta serie, ya que el profeta Amós estuvo allí amonestando, estuvo allí persuadiendo, estuvo advirtiendo, pero este pueblo rechazó la palabra de Dios, rechazó al profeta, a la voz de Dios que estuvo en medio de ellos, y seguimos observando la misma situación. Israel, por su arrogancia, ellos no han querido arrepentirse y siguen engañándose a sí mismos, viviendo una vida religiosa, una vida vacía, una vida sin fruto. Y es lo que seguimos observando en estos capítulos.
Luego el verso 2 dice, a mí clama Israel, Dios mío, te hemos conocido. Pero vemos a través de todo el contexto de que esto no es así. Esto es una mentira, ya que en la sección anterior el énfasis del autor fue muy claro y dio a conocer que este pueblo no tenía conocimiento de Dios porque no habían o no estaban experimentando una vida relacional con Dios, una vida íntima, una vida de comunión real con Dios, sino que todo era una apariencia, todo era una litúrgica vacía y totalmente hipócrita, podríamos decirlo. Y aquí en el verso 2 dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Ellos quizás esperaban engañar a Dios. El verso 3 dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Y aquí lo deja muy claro el autor de este libro, de que Israel desechó el bien. Y lo que anteriormente expresaba diciendo que Israel iba a decir, Dios mío, te hemos conocido, es totalmente falso porque ellos han desechado el bien y por lo tanto enemigo los perseguirá, haciendo alusión a que ellos iban a ser llevados cautivos por los asirios. El verso 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y vemos en este pasaje, amados hermanos, cómo nuevamente el autor de este libro da énfasis a este problema que estaba experimentando el reino del norte, ya que no consideraban a Dios para establecer a los reyes ni a los príncipes. Y en la sección anterior nuevamente recalca aquello, diciéndole Dios, ellos pusieron reyes, pero a mí no me consultaron, decía Dios. Y nuevamente vemos este énfasis en este capítulo. El verso 5 dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Entonces ellos estaban haciendo ídolos, estaban practicando el sincretismo, adorando a otros ídolos. Ellos hacían con sus propias manos sus dioses paganos, ya que ellos deseaban tener la seguridad, deseaban tener y poner su confianza en aquellas cosas que ellos hacían con sus propias manos y después las adoraban, cayendo en una fornicación absoluta delante de los ojos de Dios, ya que Dios se les ha presentado como el esposo, el que provee, el que los cuida, el que le da su lino, su pan, y eso lo hemos visto en el contexto de la primera sección de este libro. Pero como bien decía allí el autor de este libro, ellos le otorgaban toda esa bendición se la otorgaban a los dioses de Baal. Por eso Dios en esa oportunidad decide
después quitarle lo que él mismo les había dado, lo retira para que ellos entendieran que él era el que los sustentaba, que él era el que los cuidaba, que él era el que los bendecía. Pero este reino no entiende, están cauterizados. Luego el verso 6 dice, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, porque será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Y es precisamente lo que estamos compartiendo. Ellos con sus propias manos hacían estos becerros, pero aquí el autor dice que serán deshechos, serán hechos pedazos, porque Dios se encargará de dejar claro que Él es el único Dios verdadero, que Él es el único Dios real y verdadero, el único creador del cielo y de la tierra, y que no hay otro Dios fuera de Él. Por eso Dios permite que ellos sean llevados cautivos. Por eso dice, y te llevaré al desierto, y allí hablaré a tu corazón, como mencionaba también la primera sección, la hilación de todo lo que estamos compartiendo. Porque Dios, a través de este castigo, a través del cautiverio, permitirá que ellos reaccionen, que ellos despierten y que ellos deseen volver a Dios, deseen volverse a Dios de todo su corazón. Todo esto tiene una intención, no es un deseo de Dios de destruir, de castigar con un corazón lleno de ira, sino más bien Dios quiere restaurar, Dios quiere hacer volver, Dios quiere sanarlos, Dios quiere restaurar a este pueblo solo para Él. Esa es la finalidad de Dios, amados hermanos. Luego el verso 7 dijo, nuevamente nos encontramos con este porque. Y aquí debemos observar en el verso 6 dice, porque Israel es también este. Luego el verso 7 dice, porque sembraron viento. El verso 9 dice, porque ellos subieron a Siria. Y luego el verso 11 dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Y esa estructura, amados hermanos, es lo que nosotros debemos observar cuando estudiamos y analizamos algún capítulo de un libro y vamos viendo cómo el autor fue haciendo una estructura para dar a conocer un mensaje. Dice, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Y nos seguimos encontrando con estos recursos retóricos, ya que el viento, si alguien sembrara viento, que no se puede, pero vemos aquí un recurso retórico, ¿qué se podría cegar de ese viento? Torbellino, dice, torbellinos segarán, no tendrán mies, ni su esposa hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán, haciendo alusión al cautiverio, ya que ellos serán llevados a tierras extrañas y allá serán esclavos. El verso 8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y seguimos con estos recursos retóricos. Dice que Israel pronto será como las naciones. Dice, pronto será entre las naciones, y aquí viene la comparación, como vasija que no se estima, es decir, una vasija que está rota. Cuando una vasija está rota, es desechada, ya no se le puede dar uso porque esta es inservible. Es como si usted tuviera una vasija y quisiera almacenar agua en esa vasija. No lo va a poder hacer porque el agua se va a caer, ya que esta vasija se encuentra rota, por eso es inservible. Ese es el énfasis del autor. El verso 9 dice, porque ellos
subieron a Siria. Y luego nuevamente nos encontramos con una comparación. Como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Y ese asno montés es como un asno indomable, algo que no se puede domar. Y ese es el énfasis que le da acá. Dice, porque Efraín con salario alquiló amantes, hablando de su sincretismo. Luego el verso 10 dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Haciendo alusión a lo que se les viene este periodo de cautiverio, donde serán afligidos, donde allí serán esclavos por causa de su adulterio, de sus fornicaciones, de sus pecados. Verso 11 dice, porque multiplicó Efraín altares. ¿Y para qué multiplicó altares Efraín? Y el mismo pasaje nos lo va a decir. Dice, para pecar. Tuvo altares para pecar. O sea, es decir, ellos preparaban altares supuestamente para adorar a Dios, pero terminaban adorando a estos dioses de Baal. El verso 12 dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y es precisamente lo que hizo este pueblo, amados hermanos. Ellos se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de Dios. Para ellos llegó a ser extrañas. Y también en la sección anterior nos dio a conocer este autor que los hijos de esta generación para Dios fueron extraños, porque ellos no vivían conforme a la ley de Dios. Por lo tanto, no le enseñaron la ley de Dios a sus hijos. Y por eso menciona aquí este pasaje que la ley de Dios para ellos era extraña. Luego dice el verso 13, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Nuevamente menciona, ellos volverán a Egipto. Y lo explicamos delante que aquí no se refiere al lugar de Egipto, sino hace alusión a la esclavitud. Y ellos hacían estas prácticas, estaban presentando sus ofrendas, sus sacrificios, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Pero estas ofrendas y estos holocaustos eran inaceptables para Dios, porque Dios sabía cuál era su condición, Dios sabía lo que ellos estaban haciendo. Y el sacerdocio, ellos también sabían lo que se estaba haciendo allí, pero ellos toleraban todas estas cosas porque ellos se beneficiaban de estas ofrendas, de estas bendiciones que llegaban al templo. Pero Dios estaba mirando todas aquellas cosas, amados hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Luego dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Qué lamentable, amados hermanos, ver toda esta consecuencia de los pecados del pueblo, ya que ellos han tenido todo el favor de Dios, pero se han olvidado de Dios tal cual lo dice aquí el profeta Amós.
Olvidó pues Israel a su Hacedor. Y es literalmente así, amados hermanos. Ellos se han olvidado totalmente de Dios, ya que han fornicado, han practicado el sincretismo de una manera deliberada, adorando a otros dioses. Y dice, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Y aún así el Señor dice, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Aquí ya el profeta está advirtiendo, anunciando, ya declarando lo que se les acerca. La destrucción, el fuego, el castigo, el azote de parte de Dios por falta de arrepentimiento de este pueblo. Y hemos llegado al fin, amados hermanos, de este capítulo 8, por lo que pasaremos a las aplicaciones contemporáneas. Quizás, amados hermanos, compartir estos pasajes son a veces muy complejos, ya que las personas muchas veces se sienten perseguidas, se sienten confrontadas y muchas veces se pueden sentir también atacadas de manera personal. Pero, amados hermanos, estamos compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Estamos haciendo un estudio de manera exhaustiva, de manera ordenada. Estamos haciendo un estudio verso por verso y de ninguna manera hay una intención personal para atacar a una persona. Y esto, amados hermanos, lo digo porque siempre alguien que comparta este tipo de mensajes quizás va a sentir algún reproche después de hacerlo. Pero debemos ser valientes, amados hermanos, y compartir la palabra de Dios como Dios nos la ha entregado. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Y estos mensajes, amados hermanos, tienen mucha riqueza para la iglesia actual. Estos mensajes se deben compartir, amados hermanos, en vuestras iglesias, porque son mensajes, hermanos, que nos harán estremecer, nos harán reflexionar, nos hablarán directamente a nuestro corazón, amados hermanos, y podrán exhortarnos. Y este tipo de mensajes, amados hermanos, son los que nos edificarán y harán, amados hermanos, crecer al pueblo de Dios, ya que nos llevan a una total verdad, amados hermanos, como lo dicen estos pasajes que analizamos hoy día, estos capítulos, y podemos ver la apariencia de estabilidad que aparentaba vivir Israel. Ellos aparentaban vivir una vida consagrada a Dios, pensando engañar a Dios, pero Dios los exhorta diciéndoles que Él tenía guardada toda su maldad y luego la exhibió. Dice, su maldad los rodea, como diciendo, ustedes están rodeados de toda su maldad y su maldad está ahí, está visible. Porque, amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Y hoy muchas personas pueden acercarse a una congregación, quizás participando de manera continua, pero se puede ver envuelto en este contexto que estamos compartiendo hoy día, viviendo una vida litúrgica, una vida de apariencia y una vida, amados hermanos, de un conocer de Dios lejano, un conocer de Dios de manera
litúrgica, aparente, pero no un conocer, no una relación real con Dios, amados hermanos. Y por ese motivo, amados hermanos, el llamado es a reflexionar, al arrepentirse, al conocer a Dios para poder experimentar un nuevo nacimiento. Un creyente debe experimentar un nuevo nacimiento para de esta forma poder agradar a Dios, vivir para Él, ya que en el nuevo creyente se van a manifestar evidencias de un nacido de Dios, un nuevo creyente, un creyente transformado, presentará evidencias, amados hermanos, como lo menciona toda la Biblia, amados hermanos, que hay evidencias en un nuevo creyente. Y es precisamente lo que no pudimos apreciar en este pueblo, porque había apariencia, pero Dios les dice que sus ofrendas Él no las pudo aceptar, porque eran inaceptables, porque ellos eran adúlteros, se estaba manifestando el engaño, como lo vimos, la maldad, se estaba manifestando la iniquidad en sus vidas. Entonces, por ningún motivo ellos pudieron engañar a Dios, porque precisamente ese era el estado de su vida espiritual. Y hoy, amados hermanos, debemos compartir estos mensajes en las congregaciones, porque más de alguien podrá estar experimentando esta vida religiosa, esta vida sin fruto, esta vida aparente, pero sin conocer a Dios de manera real. También, amados hermanos, vemos de qué manera ellos estaban practicando todos estos pecados delante de los ojos de Dios de una manera deliberada. Ellos estaban, mientras el pueblo estaba cayéndose a pedazos, ellos estaban celebrando, disfrutando, pasándolo bien. Y ese por ningún motivo es el comportamiento de un verdadero creyente, de ninguna manera, amados hermanos. Un nacido de Dios, como lo mencioné anteriormente, mostrará evidencias de un nacido de Dios, de un nuevo creyente, una persona regenerada que está experimentando la regeneración, que está experimentando un nuevo nacimiento, que está experimentando ese proceso que tiene que manifestarse en un nuevo creyente. No puede, dice su palabra, un árbol bueno dar frutos malos. Entonces la evidencia, amados hermanos, será contundente, y Dios, a través de su soberanía, de sus atributos, Él no pudo ser engañado. Él los conocía de manera plena, veía su manera de vivir, su manera de actuar, y por ese motivo Él debe castigar a su pueblo. También, amados hermanos, vemos aquí en estos pasajes cómo ellos premeditaban la maldad, cómo ellos, hermano, no era algo casual, no era algo quizás un accidente, no, esto era premeditado, lo preparaban. Y vimos cómo el autor de este libro nos presenta diversos recursos retóricos para dar a conocer esto. Y por ningún motivo, amados hermanos, un verdadero creyente tendrá esta misma actitud. De ninguna manera, amados hermanos. También, amados hermanos, pudimos apreciar el orgullo, lo que impedía a este pueblo de tener ese arrepentimiento verdadero, genuino, porque ellos con su boca decían estar arrepentidos, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. ¿Y qué es lo que les impedía arrepentirse de todo su corazón? Su orgullo.
Eso es lo que menciona el pasaje. Porque ellos aparentaban una religiosidad, una santidad externa, pero Dios los conocía. Dios conocía muy bien a cada uno de ellos, cómo vivían, cómo se conducían. Y eso, amados hermanos, no debe reinar en nuestra vida de ninguna manera. Por eso dice, no claman de corazón, se reúnen por trigo y vino, o sea, buscando las bendiciones, como también en más de alguna oportunidad usted ha escuchado, andan por los panes y los peces, pero verdaderamente no buscan a Dios de una manera real, como lo señala todo este libro. Vemos, cierto, luego las consecuencias que traen todas estas acciones, las consecuencias de un Dios que se cansa de advertir, de amonestar, de hablar una y otra vez. Y Él ya llega un momento que debe castigar, debe intervenir. Y como lo dijimos también en algún momento, no con la intención vengativa, malévola de destruir, de deliberar una ira o un castigo, no, sino, amados hermanos, con la intención de restaurar, de edificar, de transformar, de que ellos realmente sean transformados, de que ellos puedan experimentar una vida real, una vida espiritual real con Él, y no algo superficial. También, amados hermanos, nos vuelve a hablar este libro de aquellas personas que son puestas, hermano, en los lugares que no corresponden. ¿Y por qué lo hacen sin consultar a Dios? Muchas veces podríamos decirlo, por tener una amistad o quizás en otras oportunidades porque me cae bien esta persona, o porque yo soy amigo de esta persona, soy amigo de la familia, y por ningún motivo, amados hermanos, esto debe entrar en la iglesia de Dios, porque, amados hermanos, el Señor dice claramente aquí en esta sección que ellos establecían reyes, pero que no le consultaban a Él. Hoy, ¿cómo nosotros podemos consultar a Dios? Tenemos su palabra, amados hermanos, donde su palabra nos señala los requisitos para establecer a alguien que va a administrar una responsabilidad dentro de la iglesia, ya sea en cualquier responsabilidad que se le otorgue a aquella persona. Debe haber una madurez, debe haber un conocimiento de Dios. No se puede poner a cualquier persona. Todo esto tiene un proceso, un orden, y debemos consultarlo con Dios a través de su palabra. Allí se determinará si esa persona cumple con el estándar que Dios establece para que una persona pueda administrar algún ministerio o también alguna responsabilidad dentro de la congregación. Y esas cosas, amados hermanos, debemos aplicarlas a la iglesia. Por ningún motivo debemos caer, amados hermanos, en estas malas prácticas que podemos observar aquí en la palabra de Dios. Y eso debemos nosotros, amado hermano, considerarlo. Por ningún motivo debemos pasar por alto la palabra de Dios.
Y por ningún motivo, amados hermanos, podemos olvidarnos de Dios, de ninguna manera. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha experimentado la regeneración, nunca podrá olvidarse de Dios, porque esa persona le pertenece a Dios. Esa persona es de Dios, y Dios, como lo ha hecho con este pueblo, hará lo imposible para hacer volver, para transformar, para que se vuelvan. Y es precisamente lo que Dios hace con este pueblo de Israel. Durante todo este periodo de peregrinaje, lo que Dios hace es intervenir, exhortar de diversas maneras, con el fin de que este pueblo lo considere como su único Dios, con el fin de que este pueblo realmente invoque su nombre de corazón y no de labios, sino que ellos puedan experimentar esta relación real, verdadera, genuina. Y es lo que Dios también espera de cada creyente, amados hermanos. Por ningún motivo podemos olvidarnos de nuestro Creador, de quien nos sustenta, de quien nos abriga, de quien murió por nosotros, de quien nos ha justificado, de quien nos ha perdonado, amados hermanos. Tenemos tanto que agradecerle a Dios. Le debemos todo a nuestro Dios, amados hermanos. Por lo tanto, le debemos fidelidad, debemos honrarle, y no solamente con nuestra boca, sino también con nuestra manera de vivir. Eso es lo que Dios desea, amados hermanos. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Por eso les dice: yo ya me cansé de sus ofrendas y de sus sacrificios. Misericordia quiero. Lo que Dios quiere y espera de su pueblo, amados hermanos, y que seamos fieles a Él y a su palabra. Y hemos llegado al fin, amados hermanos, de esta sección número 3 del libro de Oseas, para pronto estar pasando a nuestra próxima sección de este libro, amados hermanos. Que sean muy bendecidos. Dios les bendiga en gran manera, amados hermanos. Bendiciones.